El día de hoy vamos a ver lo que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo adaptándose a la pandemia del coronavirus. Al final de la exposición van a poder hacer sus preguntas. Ya, acá un breve resumen de mi hoja de vida. Como podrán ver, tengo experiencia en lo que es el sector salud, el sector público y lo que es el salud y seguridad en el trabajo. Y soy actualmente docente de gerencia. Ya. El contenido de este webinar va a ser antecedentes de la pandemia, sistema de salud y seguridad, el coronavirus y los ajustes del sistema a las fases de la pandemia. Lo que hay que tener presente es que este proceso es un proceso dinámico y que día a día va cambiando. Vamos a ir a ver a lo largo de la presentación cómo diversos conceptos, diversas recomendaciones se han ido modificando, ampliando. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo, que tiene conocimiento del ser humano hace 3 meses nada más, y recién lo estamos conociendo y cómo poder generar las defensas contra él, ¿no? Este es el virus, esta es la imagen de cómo es el virus, ¿no? Por su forma, como pueden ver acá, se denomina corona, ¿no? Es una serie de virus de coronavirus, y este es el COVID-19. 19, ¿por qué? Porque ha sido el corona nuevo del año 2019. Ya, antecedentes de la pandemia. Como antecedentes de la pandemia, tenemos que todo esto se inicia el 31 de diciembre del 2019. Fueron los primeros casos reportados en Wuhan, provincia de Hubei, China. Fueron 44 pacientes con una neumonía de etiología desconocida. Se veía que su cuadro clínico era, digamos, muy bizarro y había un deterioro rápido del paciente y los esquemas de tratamiento conocidos no daban resultado, ¿no? Y empiezan entonces, como ya China tenía la experiencia del SARS anterior, empiezan a aislar ese nuevo virus, ¿no? Y el 7 de enero logran identificar y aíslan un nuevo serotipo del coronavirus. Y esta secuencia genética la ponen a disposición de todos los laboratorios internacionales para que en forma conjunta global se pueda iniciar los métodos de diagnóstico específicos, porque ya digamos como que se intuía, ¿no? Lo que estaba por venir. Después, el 13 de enero, en Tailandia se notifica el primer caso confirmado del COVID-19. Una semana después, ya se presentan casos confirmados en Japón y Corea. Y va avanzando así, ya sale del continente asiático y llega acá a América. Y los primeros casos se dan en Estados Unidos el 23 de enero y Canadá el 27 de enero. A fines de enero de este año 2020, la OMS declara este brote COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia nacional. Ya veía uno que era muy contagioso y tenía una letalidad mucho mayor que una gripe común y no respondía a los tratamientos ya conocidos. Y en Perú, el 5 de marzo de este año del 20, se confirma el primer caso de COVID-19. Y este era un paciente joven de 25 años, ¿no? Como fue de conocimiento público. Y ya el 11 de marzo, la OMS declara el COVID-19 ya había logrado el nivel de pandemia. ¿Y por qué ya era pandemia? No tanto por, digamos, por el índice de letalidad o contagiosidad del virus, sino porque ya abarcaba los 5 continentes. Ya todos los continentes, todos los países, en los 5, o sea, mejor dicho, todos los continentes, los 5 continentes tenían un país por lo menos un país que presentaba pacientes positivos confirmados para el COVID-19. Es ahí que se declara recién, ya en marzo, pandemia, el 11 de marzo, ¿no? Ahora vamos a ver el contexto de todo este proceso infeccioso, este nuevo virus, cómo impacta en lo que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo y cómo impacta en nuestras vidas en general, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el marco regulatorio. ¿Cómo está dado todo el esquema? ¿Cómo se regula este sistema de salud y seguridad en el trabajo? Que lo que busca es brindar empleos dignos y seguros a los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final de este sistema? Que todo trabajador regrese sano y salvo a su casa. Ese, digamos, es el objetivo final del sistema.
¿no? Y acá tenemos el marco regulatorio en líneas generales. A nivel Perú tenemos, a nivel general, la Constitución Política, la Política Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo y el Plan Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo al 2021. Todos estos documentos, por ejemplo, este Plan Nacional va a tener que tener sus ajustes frente a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y a nivel específico tenemos la Ley de Salud y Seguridad del Trabajo 29783, que fue modificada por la Ley 30.222, con sus respectivos reglamentos, ¿no? Que también van a tener que tener los ajustes respectivos para poder enfrentar adecuadamente esta pandemia, que aproximadamente se calcula que tendrá una duración de año y medio, que esto está en función a la detección, al hallazgo, o sea, digamos, el descubrimiento de la vacuna, que aproximadamente ya para uso humano estará un año y medio, ¿no? Ya hablando propiamente del marco sectorial del sector de minas, tenemos, ¿no?, los decretos supremos que establecen los reglamentos y ajustados específicos a lo que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo en el sector minero. Y también estos van a tener, estos documentos también, estas normas van a tener que ajustarse, incluir cómo enfrentar este COVID-19. Como ya vamos a ver que ya se han dado normas que son de obligatorio cumplimiento, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo? Todos, de una u otra manera, directa e indirectamente, estamos inmersos en ese sistema, ¿no? Que es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos. Su objeto es establecer una política, objetivos, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar un adecuado sistema de salud en el trabajo ajustado al trabajo, a las operaciones de la empresa, ¿no? A la especialidad, a la naturaleza de la empresa, ¿no? Crea conciencia sobre buenas condiciones laborales en los trabajadores, mejorar su calidad de vida y competitividad de los empleadores en el trabajo, en el mercado. Y eso está íntimamente relacionado con lo que es la responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, un tema muy importante que es en el SST, sobre todo en el sector minero, es el equipo de protección personal. Como todos sabemos, este equipo de protección personal debe ser usado como último recurso para reducir el peligro en el lugar de trabajo, ¿no? Porque primero se cambia o se modifica el proceso, todo hasta disminuirlo. Y cuando ya hemos hecho todo y no se puede disminuir o eliminar, no se puede reducir más, viene en los equipos de protección personal, ¿no? Que deben tener los controles técnicos y demás, y el personal tiene que ser adecuadamente entrenado en su uso. Pero en este caso de la pandemia, lo que ahora viene es la mascarilla, que es parte del equipo de protección personal, que esto es de uso obligatorio desde que salimos a la calle. O sea, en este caso, esta mascarilla no va a ser el último recurso, sino el primer recurso. Y eso tanto implica nuestro desplazamiento hacia el lugar de trabajo, o sea, el tramo que va de nuestro domicilio al lugar de trabajo, como ya en el trabajo en sí mismo. Porque ahora, por ejemplo, por las normas dadas hace un día, es obligatorio usar la mascarilla cuando uno salga a la calle, por cualquier motivo. Y ya en un ambiente de trabajo, cerrado, ya se va a tener que usar la mascarilla, aparte del aislamiento, la distancia entre, digamos, entre cúpulas de trabajo, para garantizar, digamos, evitar el contagio, como vamos a ver más adelante, ¿no? También tenemos algunos puntos a destacar, ¿no? Por ejemplo, en el Decreto Supremo de Reglamento del 24 de 2016 de Energía y Minas, se habla en el artículo 31, ¿no? Cuando se diseñen los ciclos de trabajo, tienen que buscarse que se afecte en lo posible el ciclo normal de vida diaria. Eso es lo que se tiene que buscar, ¿no? En un estándar, el ciclo circadiano. Eso es lo que se tiene que buscar digamos, en situaciones de no pandemia, ¿no? Después, cumplir los estándares, los PES y prácticas de trabajo seguro, ¿ya? Pero, y aparte de todo eso, a todo eso se tiene que agregar el uso responsable de los equipos de protección personal, ¿no? Establecidos, como ya sabemos, ¿no? Que están todos pautados, las características y demás, ¿no?
Y acá vemos el I per C. El I per C es algo que también tiene que modificarse y eso tiene que ya estar trabajándose en las diversas empresas. ¿Por qué? Porque la línea de base, como lo establece la norma, acá es específica al sector minero, la línea base del I per C será actualizada anualmente, se dice. Y cuando se realicen cambios en los procesos, ocurran incidentes peligrosos y se dicten cambios en la legislación. En este caso, cambios de legislación sí, porque si revisan, hay diversas normativas que se han dado que cambian para poder enfrentar exitosamente esta pandemia. Por ejemplo, el uso de mascarillas obligatorio, la distancia entre los puestos de trabajo, todo eso, ¿no? El tipo de, digamos, usar aire acondicionado, ventiladores y todo lo demás, todo eso se está regulando, ¿no? Para evitar que se contagien, porque como vamos a ver más adelante, este virus lo que tiene la peculiaridad es que es muy contagioso, a diferencia de una gripe común, ¿no? Y acá, en cuanto a la ergonomía, que es parte del sistema del SST, ¿no? Que es la interacción hombre, máquina y ambiente, y que se tiene que ver sobre todo la parte sobrecarga perceptual y mental. Lo que no tenemos que perder de vista en este momento, en esta etapa de pandemia, que nos enfrentamos digamos, a un virus nuevo, que lo estamos conociendo, estamos aprendiendo a enfrentarlo. Hay diversos estudios, ensayos clínicos que están descubriendo tratamientos, unos más exitosos que otros, ¿no? Y todo esto de por sí genera una situación de estrés. Y eso es natural, ¿no? Frente a algo desconocido, algo nuevo. Y eso todo el equipo tiene que ser consciente de esto, tanto el trabajador como el empleador, ¿no? Para ver cómo manejar estos temas. Y cómo se maneja, una de las estrategias es hacer conocer, difundir los mecanismos de contagio, cuáles son los mecanismos de protección, cómo se previene y cómo se evita el contagio. Difundir conocimiento. Eso ayuda a que las personas, digamos, disminuyan su nivel de estrés. Porque de que hay estrés, hay estrés. Y eso hay que saber manejarlo, saber afrontarlo, ¿no? Y por eso todo este sistema tiene que ir ajustándose poco a poco para poder enfrentar exitosamente la pandemia. Particularmente en el sector minero, ¿qué se dio cuando salió los decretos que decretaban, ¿no?, la inmovilización social y demás, y se establecían algunos sectores esenciales, ¿no? Como salud, era mercados de abastos y era sector financiero. Pero ahí dejaba había una capa y decía que los otros sectores podrán incorporarse de acuerdo a un sustento y demás, ¿no? Eso le delegaban al Ministerio de Economía la autorización respectiva. Y eso ocurrió del sector minero, ¿no? Que se estableció mediante un oficio, el oficio 5920 EF/10.01, se autorizó a la actividad minera, ¿no? Que podía, en tiempo de cuarentena, podía, digamos, desempeñarse, a realizar operaciones, ¿no? Y se estableció se dispuso, ¿no? Se establecieron ciertas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, las unidades mineras podrán trasladar al personal indispensable para garantizar el sostenimiento de las operaciones críticas, ¿no? Después, el titular minero deberá adecuar y actualizar el plan de preparación y respuesta a emergencias. Cada titular minero debe aprobar e implementar los lineamientos de monitoreo y seguridad, y los titulares deben cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA para contener y mitigar el contagio de COVID. ¿Ven? Este protocolo ya está vigente, hay toda una normativa y eso tiene que estar incorporado en su sistema de SST de la organización, ¿no? Eso implica ciertas modificaciones de ciertos procesos, compra de ciertos insumos y demás, ¿no? Porque ahorita aproximadamente es el 25% del personal que está trabajando en las operaciones mineras, ¿no? Eso se ha reducido el personal licenciado, es lo que se ha determinado. El coronavirus, ¿cuál es su etiología y su mecanismo de contagio? Esto es básico, ¿no? Para tratar de enfrentar exitosamente este virus. Porque esto no es trabajo solamente ni la parte de salud, los establecimientos de salud, no, es parte de toda la población y ahora es de toda la humanidad en general, ¿no? Porque como van a ver por su mecanismo de contagio, si no se corta la cadena de contagio, esto va a seguir multiplicándose, creciendo exponencialmente, como vamos a ver en láminas
en las siguientes láminas. Por eso es básico que todos los países, todos trabajemos en conjunto, en forma sinérgica, para cortar ese mecanismo, para hacer, digamos, la curva que vamos a ver, achatarla, ¿no? Como dicen, el efecto del martillo. La etiología del coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Causan infecciones respiratorias que pueden ser desde un resfriado común hasta graves, ¿no? Como el MERS y el SARS, ¿no? Que hubo cierta, digamos, que hubo, también fueron declaradas enfermedades, ¿no? De interés internacional. Pero en este caso, el MERS y el SARS, si bien eran enfermedades con un índice de letalidad mayor que alcanzaba hasta el 10%, su índice de contagiosidad era mucho menor que el coronavirus, el COVID-19. Es la gran diferencia, ¿no? Había sí, aquella persona que fallecía tenían un porcentaje de letalidad del 10, otros 50%, ¿no? Era alto, eran bien altos, pero no eran tan contagiosos. Se pudo contener y limitar el virus mucho más rápido que este coronavirus 19, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una mutación, este COVID-19 es una mutación de los anteriores. Y como es nuevo, ahorita estamos viendo cómo enfrentarlo, hay diversos estudios para tratar de hallar la vacuna, que ahorita están a nivel de pruebas, ¿no? Pruebas en animales, se está preparando sueros y demás, pero todavía eso es un largo camino, ¿no? Por eso, se encontró que este virus lo conocemos recién a partir de diciembre del 2019, en 31 de diciembre, y realmente ha sido es todo un reto, ¿no? Y vamos a ver cómo fue enfrentada por los países, diversas estrategias, unas más exitosas que otras, ¿no? Mecanismo de contagio. Esta enfermedad se puede contagiar de persona a persona, a través de las gotas procedentes de la nariz y la boca, cuando uno habla, cuando tose o exhala. Por eso que las mascarillas son tan importantes. Y digamos, cuando una persona habla, una gotita que sale de su boca puede recorrer hasta 1,5 metros de distancia, ¿no? Esa es la distancia, por eso se recomienda distancia entre cubículos y demás, metro y medio, porque esa es la distancia que una gota, cuando uno habla o estornuda, puede recorrer. Y las mascarillas en este caso, ahora digamos que estamos en la fase 3, como vamos a ver más adelante, las mascarillas ya a nivel comunitario, cuando salimos a la calle, son un mecanismo, una barrera de protección. Digamos que no tienen, no son tan impermeables como las que usa el personal sanitario, que debe usar, porque ellos sí están en contacto directo con el virus y con pacientes que son, digamos, COVID positivo. Ahí sus niveles de seguridad deben ser mucho más altos. En cambio, la comunidad, cuando uno va en ambientes abiertos, ahora se estableció que sea obligatorio el uso de mascarillas, y en este caso de telas. Cuando uno está en la comunidad, uso obligatorio de mascarillas de tela, ¿no? Ese es uno. Cuando estamos hablando, cuando nos hablan o alguien tose sin cubrirse, puede contaminar, puede contagiar a otra persona, ¿no? O si no, cuando estas gotitas caen en objetos o superficies, también quedan. Y si viene otra persona y toca esto, y de ahí se toca esto con las manos, y ahí se toca la cara, la nariz, se contagia. Porque, ¿qué es lo que tiene de peculiar este virus? Que en superficie, por ejemplo, en metal llega a estar hasta 48 horas, en papel, días, y así, ¿no? Digamos, en el celular, se ha calculado que tiene hasta 72 horas de sobrevivencia. Por eso hay que siempre estar limpiando el celular con alcohol, ¿no? Por eso cada vez que uno coja las cosas, lavarse las manos y no se esté tocando la cara. Antes de todo, siempre lavado de manos mínimo 20 segundos. Eso tiene que ser, digamos, ya una norma, parte de nuestra rutina de vida, de toda nuestra familia, de aquí a futuro. O sea, no es solamente porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Vemos antes, digamos hace 20, 30 años, este tipo de corona no aparecía. El MERS, el SARS son, digamos, de ese siglo. ¿Por qué? Porque ahora con el tipo de vida que se lleva, que hay tanto, digamos, intercambio, estamos tan globalizados, una de esas cosas se dice que es esto,
la alta mutación, los nuevos virus que están apareciendo, ¿no? Y que no tenemos armamento adecuado para enfrentarlos, ¿no? Ese es el detalle. Por eso este tipo de lavado de manos, así tenerlo parte ya de nuestra rutina diaria, tiene que incorporarse en nuestra forma de vida, de aquí a futuro. Y eso a nuestros hijos, a los pequeños, hacerlos, ¿no? Una forma de vida, porque eso tiene que ser siempre. Eso ya puede pasar, va a pasar la pandemia, de que va a pasar, va a pasar. Se va a descubrir la vacuna y todo, pero ese estilo de vida saludable tiene que mantenerse, porque van a venir nuevos virus, eso sí es seguro, de que van a venir nuevos virus, van a venir. Quizás sean menos contagiosos, más contagiosos, no lo sabemos, pero hay que estar preparados, ¿no? Y después también, otra forma de contagio es si se inhalan las gotículas que se ha esparcido la persona, ¿no? Por eso es importante estar a una distancia 1 metro o 1,5 metros. Eso es lo que tiene que tenerse siempre presente. ¿Cómo se contagia uno? ¿No? ¿Cómo se va a ajustar el sistema a las fases de la pandemia? Esta pandemia tiene 4 fases: preparación, contención, contagio comunitario y transmisión sostenida. Actualmente nuestro país se encuentra en la etapa 3, contagio comunitario, y ya estamos por pasar a la transmisión sostenida. Vamos a ver la fase 1 de la preparación. En la fase 1 de preparación, que era por ejemplo lo que enfrentó China en sus inicios, el 31 de diciembre era, las primeras medidas son orientadas a la gente infectada o la que viajó a una zona de riesgo y que esté apartada del resto de la población, era aislamiento, ¿no? Aislamiento. China optó por aislarlos, digamos, en hospitales, en centros asistenciales específicos a ellos, ¿no? O sea, para este tipo de pacientes. No era aislamiento domiciliario, no, era en hospitales, diseñados exclusivamente para atender este nuevo proceso respiratorio, ¿no? Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que tuvieron contacto. O sea, se va dónde está el paciente, con quién ha interactuado y demás, ¿no? Para que sus contactos, las posibles personas que hayan sido infectadas. Y se definen protocolos y se determina qué hospitales van a atender estos casos. Esa es fase de preparación, ¿no? Identificar, aislar a los pacientes, fortalecer tus servicios de salud, establecer protocolos para manejarlo, ¿no? Esa es la fase de preparación, la fase 1. Y acá tenemos, por ejemplo, eso es un reporte, un estudio de Estados Unidos, ¿no? Se ve, por ejemplo, en la semana del 4 de marzo de este año, se ve Corea del Sur, ¿no? Cómo va incrementando. Cuando descubre Corea del Sur, mira, ¿cómo están? En Corea del Sur aparece antes y sube, tiene la pendiente bien elevada, ¿no? Y luego le sigue Italia, ¿no? Pero esto era el 4 de marzo, ya que estamos hablando de miles. Y veamos la siguiente, en la semana del 18. Miren dónde está Corea del Sur, por acá. E Italia está por acá, ¿no? El gráfico anterior era de este segmento. El que vimos acá era de este, cómo están acá. Y acá vemos cómo ya cae Corea dramáticamente y mientras que Italia se dispara. ¿Y dónde está la diferencia? En el enfoque que cada país le dio, ¿no? Corea, por ejemplo, no fue al aislamiento social. Corea fue a lo que era, digamos, diagnóstico preciso, hizo sus test moleculares, identificar claramente si tenían o no tenían el corona, rastrear todos contactos y aislarlos en hospitales. Y así logró bajar la curva, ¿no? En cambio, Italia no. Italia subestimó y ahora lo reconocen sus autoridades, ¿no? Porque estamos hablando de la semana del 18 de marzo, miren, ¿no? Lo dramática que es la figura. Y eso está en función. El virus es el mismo. Acá lo que cambia es el enfoque, la estrategia aplicada por el país, ¿no? Luego viene la fase 2, contención. Identificar a aquellas personas que traen la infección del extranjero y lograr una contención adecuada. En ese escenario, los ciudadanos deben implementar medidas que eviten que el virus se propague a nivel domiciliario, comunitario o espacios colectivos, ¿no? Medidas básicas de higiene y evitar concentraciones, ¿no? Se va a tratar de contener,
ya digamos de la infección, como que ya se ubicaron los focos en el extranjero y el país, no todos los países se ponen la alerta, y sobre todo aquellas personas que vienen de esos países donde han habido estos casos, tratar, digamos, identificar si traen o no la infección y ver contactos, ¿no? Y tratar de contener esto, o sea, que no se difunda. Ya, esa es la contención social. Ya. Y acá, fase 3 de contención. Hay un distanciamiento social, como cierre de escuelas, limitación de los viajes, que esa es la que estamos ahora nosotros, cierre de escuelas, limitación de viajes, implementación de trabajo a distancia, teletrabajo, no hay eventos privados, ya no se suspendieron todas las reuniones de mayor de 300 personas, fue en el primer momento, ¿no? ¿Qué busca en esta fase? Se busca ganar tiempo para que las instituciones de salud se puedan preparar para la epidemia, ¿ya? Eso es lo que se busca, porque esta etapa es etapa de transición, porque ya, digamos que, acá se ve, por ejemplo, las curvas, cuando no se hace nada, la segunda cuando solo se trata de mitigar, y la tercera es cuando ya se aplican medidas de supresión como aislamiento social, ven cómo sí cae dramáticamente la curva, ¿no? Eso es, supresión versus no hacer nada. Ahí, por ejemplo, tenemos el escenario, esta era una proyección que se hacía, ¿no? Escenario de no hacer nada en Estados Unidos. Infectados es el color rosado y total del muerto el celeste. Eso está en millones. Lo que se proyectaba si no se hacía nada en Estados Unidos, aproximadamente 10 millones de muertos, si no se hacía nada. Y en algunos estados no se ha hecho nada, ¿no? Y después en el otro escenario era, sí se aplicaban medidas de supresión, se aplicaban ciertas formas de martillo. Y acá bajamos, miren, noten que el eje está ya no en millones, sino en miles. Si se aplicaba esta estrategia de supresión a nivel de todo el país, no algunos estados, se calculaba que la muerte era aproximadamente 4.000 muertos, ¿no? Pero como solo en algunos estados se ha aplicado, ¿cuál será la proyección al momento? No tengo los datos. Pero miren cómo, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia, ¿no? Es dramático esto. Ya en el contagio comunitario, que es la fase 3, ¿no? Disculpen, el otro me equivoqué, era fase 2, que era la contención. La fase 3, que es el contagio comunitario que estamos actualmente, cuando ya se sobrepasan los casos contenidos, ¿no? Ya tanto es los importados, ya, como el caso de ahora, nuestro, que ha habido casos ya no solo de personas que vinieron del extranjero, tuvieron contacto con nosotros, sino era en la misma comunidad, no se identifica que haya estado con ninguna persona que haya venido del extranjero, de algún país donde tenía estos casos, y es positivo al COVID-19, ¿no? Ya digamos, ya la contención ya no surtió efecto y ya está a nivel de la comunidad, ya el virus se esparcido a nivel de la comunidad, ¿no? Esto es muy crítico, hay que seguir acá, como estamos viendo ahora, las órdenes gubernamentales de evitar concentraciones para que haya una propagación mayor del virus, ¿no? Es lo que se está buscando ahora. Y en esta fase el virus está circulando en todo, digamos, en toda la comunidad, en todos los ambientes, ¿no? Y acá ya las instituciones médicas detectan a lo que está haciendo ahora los casos, ¿no? Los moleculares, los test moleculares que son los que sí llegan a detectar el virus, y los otros, los rápidos, que se ven si hay respuesta o no respuesta a un proceso infeccioso, ¿no? Que es, digamos, más genérico, más amplio, a ver si ha tenido o no contacto con el virus. La atención de pacientes no graves se trata de realizar en forma ambulatoria, ¿no? Que no estén internados, pero lo más grave sí van a ser internados. Y ese es el detalle, ¿no? Que estos pacientes, o sea, el problema de este virus es que puede llegar a una insuficiencia respiratoria, y va a requerir el paciente apoyo ventilatorio, o sea, respiradores artificiales, y va a requerir estancia de UCI. Y nosotros, como es de conocimiento, nuestras camas de UCI son limitadas, ¿no? Ahora se está haciendo todo un despliegue para aumentar esta capacidad, se están habilitando, se están comprando equipos, y están subiendo aproximadamente de 100 camas que había, están subiendo a 500 camas en UCI, ¿no? Es lo que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la estrategia que tanto han oído hablar, que el martillo, ¿no? Que ya el presidente habló de un segundo martillazo, ¿no? Que es la mitigación. Uno, tenemos en la primera curva no se hace nada, en la otra se mitiga en algo, cierta limitación.
Y acá tenemos el efecto del martillo y la danza, ¿no? Que acá se aplican las restricciones, aislamiento social, toque de queda como en nuestro caso y demás, y baja dramáticamente, ¿no? Y acá ya viene este sostenido continuo. Vean, porque en este de acá va a continuar habiendo casos, igual va a haber muertes y todo, pero los servicios de salud van a ser capaces ya de poder atender esta demanda. Pero acá es difícil, van a ser sobrepasados, ¿no? Y lo que se trata, por ejemplo, es achatar esta curva lo más posible, como vieron en el gráfico del presidente, ¿no? Que él estaba buscando bajar un poco más, y con eso que se gana, digamos, tiempo, que es fundamental, ¿para qué? Para que se preparen los servicios de salud. Y en nuestro caso, en nuestro país, es crítico la capacidad operativa de las UCIs, como ya lo he explicado, ¿no? Y por ejemplo, acá vamos a tener el detalle qué es el martillo y qué es la danza. Martillo, se aprende cómo es este virus, cómo funciona. Se interrumpe el desarrollo del virus, se entienden los casos reales, cómo funcionan las patologías, porque acá lo que se ha encontrado es que mayormente ataca, los casos letales eran pues de los adultos mayores de 60 años, pero estamos viendo que acá que también hay casos de personas de 40 a 50 años, incluso hasta marzo, hasta 20, 25 de marzo, no se había reportado ningún muerto menos en niños o adolescentes. Pero por desgracia, ya en Estados Unidos se presentaron muertes de infantes, ¿no? De menores de 1 año. O sea, este virus, o sea, estamos aprendiendo a conocer ya los casos propiamente dicho. En esta etapa del martillo se contrata personal, más personal, porque esos no son los servicios comunes, no, sí hay que fortalecer las áreas de emergencia y las áreas de uso, hay que contratar personal y personal especializado para esto, mejorar los tratamientos, ver qué tratamientos funcionan, porque como es un virus nuevo, los tratamientos antivirales que funcionaron por el SARS, el MERS, no han estado funcionando. Ahora están trabajando con la cloroquina y la citromicina y aparentemente está dando respuesta, pero ojo, no se automedique. Todo eso tiene que ser en función de la persona, si tiene otras enfermedades concomitantes, tiene que darse una dosis adecuada, porque ya ha pasado casos fatales en Estados Unidos que hay personas que se han automedicado y han desencadenado su muerte. Eso no tienen que perder de vista, ¿no? Buscar diagnósticos y seguimientos adecuados, aliviar la presión del sistema de salud, aumentar la capacidad del sistema y entender el costo-beneficio de las medidas. Hay que evaluar, porque esto que está llevando en general que todo el sistema económico mundial se paralice. Eso es real, pero es que no hay otra forma. Como están viendo las curvas, no hay otra forma. Pero también hay que evaluar el costo-beneficio. ¿Cuándo levantar? ¿Cuándo incidir? ¿No? Eso es básico. Y la danza. La danza es mantener el R, que es el índice de contagio menor de 1. ¿Qué significa eso? Que una persona que es, digamos, COVID positivo, solo contagie a otra, a una más, ¿no? Como ha estado, digamos, hasta 4, un 1 por 4, 1 por 8, ¿no? Eso es lo que se vio cuando no había ninguna medida de contención. Después, diagnóstico y seguimiento de los contactos, cuarentena, aislamientos adecuados, educación e higiene, que eso es básico. La educación, eso tiene que sostenerse a lo largo del año y medio. Prohibir grandes reuniones. Si de acá por lo menos año y medio esas reuniones no pueden, o sea, no hay que limitarlas, deben limitarse en general. Liberación, ¿no? Y las mayores restricciones evaluarlas, ir, digamos, poco a poco ir soltando estas restricciones para que el aparato productivo pueda, digamos, volver a actuar y dar respaldo, porque como ya viendo todas estas medidas generan pues gastos, y hay que ver de dónde sale todo eso, por eso se ve, ¿no? El martillo, ¿no? Como se está viendo acá, el martillo es así, 3, 7 semanas bien aplicado a toda la restricción y luego se va soltando, pero bien aplicado, todo el mundo, eso tiene, por eso que, digamos que acá se ha visto, ¿no? La necesidad de ampliarlo, ¿por qué? Porque no se ha cumplido como debía haberse cumplido y se han incrementado ciertas restricciones, ¿no? Para que realmente sea efectivo ese martillo, ¿no? Y luego ya en la DACIA se va a liberar las restricciones, se va a reforzar en cada campo en función de su realidad, y se aplicar medidas de distanciamiento social, evaluando mayor costo-beneficio siempre. Hay que hacer una evaluación de todo esto, ¿no? Y luego viene la última fase, que es la fase de la transmisión sostenida, ¿no? Y acá
esa fase está en Italia y España, ¿no? Que ya, digamos, rompió toda la barrera, toda la contención y ya vemos cómo en este caso, sus servicios de salud han colapsado. Tal es así que ahorita Alemania está recibiendo pacientes de Italia, porque ya su capacidad operativa en sus camas de UCI ya sobrepasaron. Y como ha habido testimonios dramáticos que los médicos han tenido que seleccionar a quién le daban el respirador, quién tenía más, digamos, mejores pronósticos de sobrevida, porque simplemente no había máquinas, no hay máquinas suficientes, ¿no? Y acá, y en este caso las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos, ¿no? Para evitar un crecimiento exponencial del contagio del virus, ¿no? Y acá está, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la estrategia de supresión, ¿no? Acá se ven las diversas curvas, ¿no? Esta línea de abajo, la roja, es la capacidad de las camas de UCI, la línea que es bien bajita. Y esta capacidad de camas se enfrenta a esta demanda, ¿no? Por eso que cuando el martillo se busca ganar tiempo para mejorar la capacidad, ¿no? Mejorar todo, cerrar escuelas y demás, para ganar tiempo y evitar el contagio, romper la cadena de contagio, ¿no? Por ejemplo, tasa de transmisión. Así se ha visto, ¿no? Que el 30% de COVID positivos son asintomáticos, después el 56% tienen leves síntomas, severos 10% y críticos el 4%. Eso es lo que hasta la fecha se va encontrando, ¿no? 4% que van a requerir la terapia intensiva, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, Perú, ¿cómo anda? Perú tiene 1.595 casos positivos, 932 varones, 673 mujeres, 697 pacientes dados de alta, 61 fallecidos, lo que equivale a una letalidad del 3.8% a la fecha, ¿no? Esos datos son dinámicos, pueden cambiar, ¿no? Acá finalmente tenemos algunas recomendaciones de la OIT con respecto a cómo enfocar el SST y el coronavirus. Después acá tenemos en este enlace recomendaciones para nuestros hijos, nuestra familia, cómo es una crianza saludable, porque lo que es básico, esta es una situación estresante para todos los integrantes de la familia, del trabajo y demás. Y cómo vamos a hacer compartiendo conocimiento, educando, explicándoles a los pequeños a qué es lo que nos estamos enfrentando, porque esta es una experiencia nueva para el mundo realmente, porque nunca se había enfrentado esto, nunca se habían tenido que dar digamos, estos cierres, ¿no? Esos aislamientos sociales para poder cortar, ¿no? Porque vemos cómo países como España, Italia han colapsado, ¿no? Y otros que están por colapsar, por ejemplo, acá Ecuador, ¿no? Imágenes dramáticas, o Nueva York también, ¿no? Que ya sus servicios han sido sobrepasados, ¿no? Y acá finalmente, acá les voy a presentar un pequeño un video cortito, ¿no? Ay, se pasó, disculpen, a ver. Ya ahí va.
Ya. Ahora viene ya la sección de preguntas. Si tuvieran alguna pregunta por el chat. A ver, a ver, acá tenemos una pregunta. Ya. Edito Keshi dice, las personas infectadas que se recuperan quedan con secuelas. Hasta el momento, no sé, los estudios llevados a la fecha no han establecido esto que hay o no secuelas, ¿no? Lo que sí, los pacientes que están, digamos, de alta, que ya son negativos, ¿no? Al hisopado han sido dados de alta, ya están de alta ¿no? En los hospitales y demás. Sí, cuando retornan a su casa hay cierta, digamos, cierta dificultad al respirar, ¿no? Pero eso poco a poco se va a ir superando. Pero digamos que se han determinado que haya secuelas posterior a la enfermedad no son establecidas, porque ese malestar, esa dificultad va siendo con los días, va siendo superada, ¿no? Hasta el momento no se ha detectado ninguna secuela. Después, una persona que ya tuvo coronavirus, nos dice John, es posible que vuelva a contagiarse. De la misma cepa, no. De otra cepa puede ser. Es difícil, pero ya ha habido casos, ¿no? Porque ya esta cepa mutó. La cepa que estuvo en China, ya, ya mutó en Europa, ya hay tiene otro tipo de cadena del RNA. No, o sea que sí, podría contagiarse de otra, el COVID-19, otra variante, eso sí. ¿No? ¿Cuál sería el plan? Roberto nos pregunta, ¿cuál sería el plan o las medidas a adoptar para asegurar el retorno seguro de los empleados a las empresas? Uno, aplicar todo lo que es, primero, uso de mascarilla desde que salen de la casa. De saber que en la casa, mascarilla ahora es obligatorio, el uso es obligatorio, no es optativo. Pero dan la chance de que sea como no hay mascarillas, esas quirúrgicas, esas blanquitas planas, no hay en el mercado, están trayendo, se ha dado para que la opción para que usen mascarillas de tela, que hay normas, no hay ya se han establecido normas técnicas, cómo usarlas, cómo confeccionarlas y demás. Es factible, pero ya en el trabajo, ¿qué tiene que aplicarse? Mascarillas, que las deberá proporcionar el empleador. Segundo, distanciamiento entre los cubículos, ¿no? Metro y medio entre, entre espacio y espacio. El uso del aire acondicionado debe estar limitado en lo más posible, así como los ventiladores y demás. Lo que se recomienda es tener el ambiente laboral aireado, que el aire circule. Eso es básico. Y eso sí, el personal en todo momento tiene que estar con la mascarilla, ¿entiende? Y poco a poco, cuando ya se levanten, porque lo que han referido es que, digamos, la reactivación va a ser paulatina y progresiva, de acuerdo a los sectores, ¿no? Pero básicos son lo que les y la higiene, el lavado de manos. Lavado de manos es básico. Y cuando ustedes retornan a su casa, ¿qué es lo que se recomienda? Uno, los zapatos, déjenlos al entrar de la casa o límpenselos con un paño que tenga un paño empapado en lejía, porque la lejía mata en 20, 1 en 10, mata el virus, ¿no? O cámbiense los zapatos, cámbiense toda la ropa y báñense, porque si ustedes tienen superficie descubierta en los antebrazos o en el cabello, puede estar ahí el virus, ¿entienden? Puede habérseles quedado y eso hay que evitar. Y una recomendación también es que cortarse, afeitarse las barbas, los bigotes, y las mujeres con el cabello largo se lo recojan, ¿no? En colas, moños, o sea, la cuestión es darle menos chance de posibilidad de contacto con el virus que puede estar en el ambiente, ¿no? Después, ¿qué más me pregunta? Ya, el alcohol mata el virus, ¿y qué hace? El alcohol lo va a inhabilitar, va a romper su barrera, y es básico el alcohol. Si no tiene, lo de fundamental es agua y jabón, eso es lo primero. Si no hay agua y jabón, están digamos, caminando ¿no? Están en la calle, usen alcohol gel. Eso es fundamental. Ayuda también a eliminar, a limpiarse. Por eso y no tocarse la cara, porque el hombre el ser humano en general tiene la costumbre, el hábito de tocarse como unas 5.000 veces el rostro al día, ¿no? Ya se imaginan, pues si tenemos las manos, lo podemos llevar nosotros mismos a infectarnos. Por eso siempre lavado de manos y mascarilla, ¿no? A ver, ya,
como pregunta, pues, según su percepción, ¿qué actividades económicas podrían activarse después de los 12 días? Ya. Uno, lo que se ha dicho, uno se va a evaluar, lo que justo hoy día el presidente ha dicho, que se va a evaluar en función a cómo, uno se va a hacer el análisis cómo está este martillo, este segundo martillo, cómo está el índice, cómo están esas curvas que hemos visto, cómo han ido subiendo, bajando, y lo que tiene que ver en función y cómo el sector se esté preparando, cómo las empresas se estén preparando, ¿no? Porque ¿qué va a ser? Lo que se ha dado la potestad es que cada sector presente su propuesta de iniciar operaciones. Cada sector, los que no están considerados operaciones esenciales, van a entrar en función a cómo el sector lo pida, ¿no? Y eso tiene que ser sustentado y demás. Y eso va a ayudar, por ejemplo, si las empresas a su vez, como ya hemos visto, hace ajustes a sus diversos documentos internos de gestión. Porque, por ejemplo, en su reglamento, ese sistema de seguridad de trabajo de su empresa, tienen que incorporar todo lo que es el uso de la mascarilla, la distancia, el aire acondicionado, todo el uso de jabón, alcohol gel, todas esas cosas tienen que estar incorporadas y evidenciadas en sus documentos de gestión que demuestre que ustedes como empresa están listas, están preparadas y garantizan la seguridad de sus trabajadores. Porque lo que también tienen que tener en cuenta que ahorita SUNAFIL está haciendo visitas inspectivas para verificar, ¿no? Por ejemplo, las empresas que han estado en funciones, si han estado cumpliendo con las nuevas normas establecidas, y aquellas que sin estar autorizadas han estado también trabajando, ¿no? En forma ilegal, podría decirse, porque solamente ciertos sectores han estado autorizados para trabajar en la cuarentena, ¿no? Y aquellos y estos, ¿quiénes van a entrar? Los sectores que estén preparados y que el ministro haga la propuesta. Eso es lo que ha dicho el presidente ahora en su discurso, ¿no? Tienen que prepararse y en ese tiempo tienen que actualizar todos sus documentos de gestión, ¿no? ¿Cómo se podría manejar el tema de transporte, dado que, ya, el tema de transporte a la fecha, ya, por ejemplo, cuando empiece a la cuarentena hasta el 12, uno, si se va a liberar ya, la flota entraría, o sea, porque ahorita estamos con la flota al 50%, pero sí, lo que se va a buscar es que sigan todos sentados, que no parados, no parados, para evitar, digamos, el ambiente cerrado, ¿no? Y eso fomenta el contagio, porque tanto es, o sea, porque la cuestión es evitar, digamos, darle chance a la proximidad entre persona y persona. Porque ahorita, como estamos a nivel en la fase 3, que es contagio comunitario, el virus está en el ambiente, en cualquier ambiente. Por eso, ni bien termina un bus de hacer su circuito, es limpiado, es desinfectado, ¿no? Para limpiar todas las superficies. Porque como hemos visto, como el 60% son personas que son COVID positivos, pero asintomáticos, que ni siquiera tienen tos ni resfrío, nada. Pero sí están, digamos, contagiando, sí están eliminando el virus. Es lo que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Ya. ¿Qué precauciones tomar en cuenta? Ya, higiene, lavado de manos, mascarillas. La mascarilla es obligatorio, es obligatorio. Ya. En cuanto a embarazadas y lactantes. Los lactantes, digamos, las embarazadas sí han sido consideradas personas, no grupo de riesgo, porque hay una norma técnica que ha sacado el MINSA que son consideradas grupo de riesgo las embarazadas, personas mayores de 60 años, después personas mayores de 50 con como enfermedades crónicas, concomitantes, que son personas de riesgo. Y esas personas, ese grupo, por ejemplo, de trabajadores que pertenecen a esos grupos de riesgo, lo que se ha señalado es que deben buscar que hagan, si se reinician las labores, ver cómo se pueden desempeñar sus labores mediante el teletrabajo, que es otra opción, que también está pautada, que ya hay una guía de teletrabajo, ¿no? Cómo aplicar, cómo las empresas tienen que, ¿no? Evaluar cómo van a cómo van a reiniciar acciones, cómo van a reiniciar sus operaciones, ¿no? Uno, separar, ¿no? Los puestos de trabajo, más distancia, y también tener la opción del teletrabajo, ¿no? Eso tiene que tener presente como parte de sus nuevos esquemas, ¿no? De enfoque, ¿no? ¿Qué medidas deben tomar? El tema de desinfección y limpieza de empresas y salida de valijas, ya. Otra cosa, por ejemplo, la gran mayoría de empresas tienen esos controles biométricos, ¿no? Lo que se está recomendando todo eso es suspender, porque cada vez que uno hace contacto pone, ¿no? Para que no, o sea, ahí es un potencial punto de contagio. Y eso tiene que reevaluarse, digamos, para que
ver qué opciones, cómo hacer el control del personal y evitar eso. La cuestión es evitar esos que haya, digamos que, un contacto forzoso por algo, ¿no? Eso es básicamente. Después, tema de desinfección. Generalmente lo que funciona bien de la desinfección, tanto en el ambiente laboral como en casa, es la lejía doméstica. Eso es básico, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Uno, no compartir, digamos, aquí se acaba recepción de valijas. Todas las superficies tienen, pues, limpiar, ¿no? Todo esto limpiarlo, ¿no? Ya, a ver, los fallecidos son de cualquier edad. Sí, ahorita, por ejemplo, en cuanto a fallecidos, como se ha visto, sí, ahorita no hay ningún menor, el más joven creo que hay un joven de 36 años, si no tengo mal el dato, pero no ha habido, a niños y adolescentes no ha habido hasta el momento, ¿no? Después de acá, que un momento creo que me estoy pasando. El único aire con el protocolo aprobado es único para todo. Por ejemplo, si me pasa alguna pregunta, no se preocupen, me la van a pasar y le vamos a mandar las respuestas, ¿no? Que no sean atendidas, ¿no? ¿Hay algún protocolo de retorno a la oficina? No, por ejemplo, Juan Carlos Ope dice, ¿no? No hay protocolos ahorita, lo que se han dado líneas generales y ustedes, o sea, la empresa tiene que ajustarse, todo eso a ser específico a la empresa, porque cada empresa tiene, digamos, una realidad muy distinta, ¿no? Puede optar, algunas podrán hacer todos 100% teletrabajo, enhorabuena, otras no, es imposible, pero todo eso tienen que verlo, tienen que, digamos, ajustar sus documentos de gestión y hay documentos, normas que se han dado, pero toda esta época de cuarentena salió toda una serie de protocolos y que son de obligatorio cumplimiento, y eso tienen que tener bien en cuenta las empresas, no son de obligatorio cumplimiento, como le digo las mascarillas, ¿no? Y esos corporativos no hay opción de ventanas, aire acondicionado, por eso ya, si solamente hay aire acondicionado, lo primordial ahorita es el aire acondicionado, darle mantenimiento, o sea, limpiarlo y darle un mantenimiento no más frecuente. Si tiene que usarse, tiene que usar y más frecuente y distancia entre los trabajadores, ¿no? Eso es básico. Después, tiempo de vida del virus, sí. Sí, hay diversos, digamos, he encontrado cuánto vive en la superficie, ¿no? O sea, van de días, horas. Por ejemplo, en superficies rugosas, el virus vive poco, ¿no? Vive poco. Eso es lo que se determina. Pero, por ejemplo, en metales, plástico, vive varios días. En papel también. En los celulares son 72 horas. Y eso, por ejemplo, su celular tiene que desinfectarlo ¿no? Frecuentemente, ¿no? Eso es básico, básico. Ya, ¿podría considerarse el COVID como una enfermedad ocupacional? No. ¿Por qué? Porque el establecimiento de enfermedad ocupacional hay toda una normativa, una legislación, y que tiene que ser incluida en un listado. Cada país tiene que incluir a la enfermedad en su listado nacional. Actualmente no es. Y esto es, digamos, como es una pandemia. No es producto del trabajo en sí, sino de todo el ambiente, ¿no? Que ya es en general, todos tienen esto. O sea, no podría, a la fecha no podría considerarse una enfermedad ocupacional. Alcohol, sí, alcohol. Claro, podría usted su celular, podría limpiarlo con un alcohol gel, y ya no la superficie, digamos, no con lejía, ¿no? Eso tendría que ser parte de su protocolo. Los fallecidos sí son de diversas edades, no ha habido niños y jóvenes por el momento. Ya. ¿Es posible hacer una encuesta o tipo de trabajo para evaluar a personas que son inmunes? No, al momento no se puede hacer eso, ¿no? Puede haber inmunidad innata de la persona, pero ahorita no es tanto, o sea que a las cosas hay pruebas para detectar el virus, ¿no? ¿Quién está enfermo? ¿No? Eso, si tenemos personas mayores de 60, estos pueden seguir laborando. Este personal de 60, como les digo, es personal de riesgo, ¿no? Ya, porque su trabajo es técnico. Entonces, en este caso, evaluando uno que es, digamos, mayor de 60, población de riesgo, no cabe el teletrabajo, todo eso sustentarlo en su documentación y cuando entren en operaciones de nuevo la empresa, todo sustentarlo y que figure en su manual de SST de la empresa, ¿no? Porque esta persona tiene que tener, si va a seguir laborando, no se puede ajustar el puesto, etcétera, etcétera, tiene que tener toda la protección personal, ¿no? Ya no solo mascarilla, mascarilla, guantes, otros aditamentos, ¿no? Pero eso ya tiene que evaluarlo cada empresa. Y ojo, ya cuando hagan el trabajo en la empresa, al ser un ambiente cerrado, confinado, ¿no? Que un ambiente comunitario ahí sí debería, aún no está
no está fijado en norma, se recomienda mascarillas quirúrgicas, esas blanquitas, planas, no las N95, sino las planas, ¿no? Para que den mayor protección. Eso también. El Perú está preparado por resolver completamente, antes de pasar a la cuarta fase, digamos, completamente, ningún país ha estado preparado completamente, ninguno. Y cuando pasemos a la cuarta fase va a ser, digamos, no es que por decreto, sino ya, digamos, estamos pasando ahorita en la cuarta fase, ¿no? Porque la tercera es la contención, el aislamiento social, pero ahora cuando ya empieza a levantarse, porque no, el aislamiento social no puede darse para siempre, ¿no? Es algo, digamos, inviable, porque la economía tiene que seguir funcionando. Entonces ella viene a la cuarta fase, que ya está en comunidad, ya todo. Lo que hay que evitar es que colapsen los sistemas de salud. Y por eso todo el martirio que busca es ganar tiempo para dar chance a que estos servicios, sobre todo los unidades de UCI y servicios críticos, digamos, se fortalezcan y tengan el personal y el equipo necesario para atender a los pacientes críticos, que aproximadamente llegan a ser el 4% de los COVID positivos, ¿no? Uh, Creemos que podrían que planificar, podrá subvencionar, sino llames empresas, sí, sí, ¿no? En cuanto a la subvención, si obras han planteado créditos, ¿no? Que se van a dar, todo esto es, ¿no? ¿Para qué? Para todos esos créditos o créditos blandos, ¿para qué? Para que el aparato económico productivo siga marchando, ¿no? Sigan funcionando, porque si no, se tornan inviables las cosas. ¿Podemos implementar declaración, condiciones de salud? Sí, bueno, esto sí, ahorita se está bien, ay, ahorita sí, en una norma se está estableciendo que tiene, y es más, en el mismo SST, la persona tiene que declarar todos sus padecimientos, ¿no? Porque acá, o sea, porque aparte de la edad, también grupos de riesgo son mayores de 50 con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, y eso tiene que ser reconocimiento, ¿no? Porque, digamos, y para aplicar las medidas del caso, ¿no? Las medidas de prevención del caso. En caso de bajito profesores, ¿cómo se vería el tema? Bueno, en caso de, ahorita está prohibido todo eso, porque lo que se quiere es cortar, ¿no? Porque los casos que ha habido, por ejemplo, en Andahuaylas, en Huancavelica, no tenían casos positivos, pero ¿qué ha pasado? Que personas fueron, digamos, en forma, digamos, ilegal, escondidas en camiones, en buses, qué sé yo, que no tenía que, era transporte de personas, fueron a esos sitios, ¿no? Y ya estaban con los síntomas, eran COVID positivo y ahí recién han hecho toda la enfermedad y ha habido todo un contagio comunitario que ha afectado a diversos servicios de salud, ¿no? Que ya hay personal de salud de hospitales que están en cuarentena, ¿no? Porque, digamos, nadie pensó que era positivo, ¿no? Por eso ahorita por el momento están suspendidos los viajes interprovinciales, ¿no? ¿Cuánto va a impactar en el sector minero? Todo se encuentra bajo el sistema atípico, ¿no? Claro, en charlas, todo. Eso tiene que haber un ajuste, todo eso, ¿no? Tiene que haber un ajuste, todo eso. Todas las normas, tiene que ir, ya todo el sistema de salud y seguridad implementado que está, tiene que incorporarse este nuevo riesgo. Y este es un riesgo que es permanente en el tiempo, ¿no? Y eso tiene que incorporarse, ¿no? Ese es el detalle. Claro, como acá la profesora nos dice que ya no hay para los edificios corporativos, claro, hay diversas normas que están saliendo y se están trayendo, se están haciendo las aplicaciones, ¿no? Digamos, se están haciendo las extrapolaciones para, digamos, mejorar y actualizar nuestra estrategia, ¿no? Porque, digamos, hay otros que han empezado, ya han sufrido antes, han estado pasando por esta amarga experiencia y ya hay ciertos avances, ¿no? Y eso es lo que busca hacer, digamos, aprender del resto, ¿no? Como la profesora nos está dando acá una referencia. Después, personas que, ¿cómo se va a manejar la interacción de la implementación? Ya, por ejemplo, este caso, ¿no? Y ya el presidente lo anunció. Quizás cuando se empiece ya a levantar ciertas restricciones, va a haber zonas, áreas, departamentos, regiones, ¿no? Localidades, que se va a insistir en el martillo. Eso es lo que ya también se ha dejado entrever, y eso no sería extraño porque ya en otros sitios se ha visto eso, ¿no? Y se las va, digamos, a aislar, ¿no? Para tratar de contener. Eso es también parte de la estrategia, que ahorita pues, se está evaluando, ¿no? Se está evaluando. Nos puede, de referencia, documentos, sí, protocolos de cada empresa. Bueno, sí, acá a través de genes ya vamos a ponerle las normas técnicas, ¿no? Porque ahorita hay diversas normas técnicas publicadas por MINSA y señala clara la norma de obligatorio cumplimiento,
como las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Para eso ya tiene que ser aplicada, tanto por ser público como privado, dice la norma, ¿no? Es bien explícito en ese caso, ¿no? Eso tienen que tenerlo presente. A ver, ¿qué más dice? ¿Cuáles serían los medios de control? ¿Cómo lo consideran? No, y per se. Claro, el peligro biológico, ¿no? Claro, porque está en el ambiente. Esto está en el ambiente, ¿no? Esto está en el ambiente. Y más adelante, ahorita no, ¿no? Cuando haya, digamos, las pruebas moleculares que haya pues en cantidad suficiente, podría hacerse todo, ¿no? Digamos, hacerse todo, hacer como un despistaje masivo, pero ya no puntualmente, podría ser. Pero eso todavía está en veremos. Son estrategias, ¿no? Una persona asmática, el asma es una enfermedad concomitante, es una enfermedad crónica y digamos es una población de riesgo, independientemente de la edad, ¿no? Y hay signos de alerta, fiebre que no cede, malestar, todo eso, o sea, para que, para que busque no solamente aislamiento, sino atención médica, ¿no? Porque una peculiaridad de esta enfermedad, que no tiene que ser perdida de vista, es que el deterioro de la función respiratoria es brusco, es rápido. No es como en otros casos, como una neumonía que es, digamos, progresivo, no, acá es súbito a veces, ¿no? Por eso, si aparte tenemos una enfermedad como asma, digamos, diabetes, hipertensión, y se agrega esta infección, hay que estar alertas, porque nuestro organismo es, digamos, mucho más lábil a esta agresión. Entonces hay que buscar ya atención médica con prontitud, porque, digamos, el deterioro respiratorio a veces es muy rápido, es lo que se ha visto, ¿no? Pues así hay que tener mucho cuidado con la población de riesgo, ¿no? Después, ¿qué más? Sí, debería ser incorporado, sí, deberían incorporarlo todos, ¿no? Porque esto tanto en las áreas de operaciones como en las áreas administrativas, todo. Protocolo aprobado, bueno, ya eso sí, acá los protocolos les vamos a través de GERES, vamos a, ¿no? Para proporcionar todos los enlaces, los protocolos, ¿no? Vigentes sobre el tema, ¿no? Creo que eso sería todo, creo que he respondido a todas las preguntas, ¿no? Más bien, gracias a todos por su asistencia y cualquier cosa, estamos en contacto a través de GERE. Gracias.